Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia, este tema tan interesante que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estar estudiando y profundizando acerca de esta conferencia, ¿qué es la muerte, lo que muere y no muere? Vamos a estar hablando sobre los misterios de la muerte. Vamos a esperar unos minuticos mientras esperamos a que se conecten más personas y invitamos esta conferencia en vivo en los diferentes grupos de conocimiento de sí mismo. Buenos días a los compañeros que se están conectando. Bienvenidos a este tema, a esta reflexión tan interesante. Vamos a estudiar la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y no muere. Estamos enviando el link de acceso a este envío a los diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp, para que se conecten más compañeritos. Muy bien, saludo a todos los compañeros que se están conectando a este en vivo. Bienvenidos a este tema tan interesante. Vamos a profundizar, a reflexionar acerca de esta conferencia tan interesante, que es la conferencia número 2 de la fase A, que se titula ¿Qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Para comenzar a hablar de este tema, vamos a hablar del objetivo, que es conocer qué es la muerte, qué tipos de muerte existen, cómo la muerte libera y qué no muere.
Vamos a ver nosotros que a lo largo y ancho de nuestra existencia hemos tenido diferentes experiencias donde hemos vivido la muerte de alguien, de una persona, algún familiar, alguna amistad, hasta la muerte de una mascota. Y lastimosamente nosotros no sabemos verdaderamente qué pasa después de la muerte, qué es a profundidad lo que sucede con el alma o lo que sucede con esa persona cuando muere, qué pasa después de que nosotros morimos, después de que nuestro cuerpo físico muere. Entonces nosotros vamos a darnos de cuenta que verdaderamente ese estado de ignorancia o ese estado de desconocimiento genera un estado de incertidumbre o sencillamente un estado de miedo. Nosotros podemos darnos cuenta cómo nosotros, por ejemplo, estamos muy apegados a la vida, estamos muy aferrados a la vida. Y si se nos dijera o si en este momento nosotros nos pusiéramos a reflexionar, ¿qué pasaría si en este momento perdiera la vida o si en este momento yo muriera? Entonces nos vamos a dar de cuenta que nosotros tenemos demasiado miedo, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero sencillamente es porque ese miedo o ese miedo es porque nosotros desconocemos el proceso de la muerte, nosotros desconocemos la ley de la reencarnación, por ejemplo, no sabemos en absoluto lo que es morir. Entonces vamos a ver que el objetivo de la muerte es liberar. La muerte es el objetivo final de todo. Con la muerte nosotros podemos lograr la inmortalidad. Para empezar a comprender lo que es la muerte, nosotros vamos a tener que conocer que nosotros tenemos 108 existencias o 108 vidas. Y que nosotros en cada existencia o en cada vida tenemos o vinimos con un propósito. El propósito por el que nosotros estamos aquí en el planeta Tierra o estamos en vida es el propósito de lograr la autorrealización del ser. Se nos dan 108 oportunidades para que nosotros logremos realizar esa autorrealización del ser, ese trabajo interior que vamos a ir reflexionando y aprendiendo a medida que estudiamos estas conferencias. Y vamos a estudiar que 108 existencias son 108 oportunidades y si nosotros no decidimos cumplir con ese objetivo, con ese propósito, entonces vamos a tener que, en el momento que se cumplan las 108 existencias, bajar a los mundos infiernos. En el momento que nosotros bajamos a los mundos infiernos, entonces se le da otra oportunidad al alma o a esa persona, a nosotros, donde se le dan otras 108 oportunidades. Cuando pasa este proceso quiere decir que se ha formado un ciclo. Es decir, nosotros tenemos 3000 ciclos. O sea, nosotros tenemos 324.000 oportunidades para lograr cumplir con el objetivo que se nos trazó, venir a esta existencia o tener la vida, que es un objetivo trascendental que se llama la autorrealización íntima del ser.
Vamos a ver nosotros que hemos tenido muchas existencias, hemos vivido en diferentes cuerpos físicos, es decir, hemos tenido la oportunidad de experimentar la muerte física muchas veces. Y nosotros no hemos querido realizar ese trabajo en sí mismo, esa obra que es la autorrealización del ser. Los seres o la divinidad es tan misericordiosa que nos dan muchas oportunidades, 108 existencias, para que nosotros en cada existencia tengamos la oportunidad de cumplir con ese objetivo de vida. No solamente las 108 existencias, sino que nos dan 3000 ciclos. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a estar como en un bucle donde nosotros vamos a estar repitiendo lo mismo por ley de recurrencia, retorno y recurrencia. Se van a repetir las mismas cosas, va a suceder lo mismo de existencia en existencia. Es como una película que se repite y se repite con los mismos actores, con las mismas escenas, las mismas situaciones. Y lastimosamente como nosotros no comprendemos, no nos damos cuenta que todo esto está, así como lo estamos nombrando, en un bucle que se repite constantemente. Entonces, para que nosotros podamos liberarnos de ese bucle o de esa situación que se está repitiendo constantemente, lo podemos ver en esta existencia, tantas situaciones que nos generan diferentes estados de dolor. Por ejemplo, conocer a una chica, vivir el proceso de enamoramiento, el proceso de relación, terminar con la chica, sufrir esa crisis emocional. Y podemos ver aquí en esta existencia, en este ejemplo, cómo ese detalle o esa misma escena se repite. Conocemos otra chica, vuelve y pasa lo mismo. Terminamos con esa otra chica y vuelve otra vez y se repite esa situación. Así pasa con nuestras existencias. Así ha pasado con las oportunidades que hemos tenido aquí en el planeta en cuerpo físico. ¿Cómo podemos nosotros liberarnos de esa situación? ¿Cómo podemos nosotros escaparnos del bucle? Entonces vamos a ver que existen, existen tres tipos de muerte. La primera es la muerte del cuerpo físico, la segunda es la muerte segunda, la tercera es la muerte psicológica. La muerte del cuerpo físico se inicia con un estado de catalepsia, que es cuando se dice que la persona perdió la vida, ¿sí? Clínicamente se dice que la persona está muerta, falleció. Pero vamos a ver que esa persona clínicamente o que está en ese estado de catalepsia todavía no ha perdido la vida o todavía no se ha constatado que está totalmente muerta. En ese momento que la persona entra en ese proceso de catalepsia, vamos a ver que van a suceder unos juicios muy interesantes en la parte interna de la persona, donde el primer juicio se le van a hacer, se le va a hacer una retrospección de lo que fue la existencia o de lo que fue su existencia, ¿sí? Entonces la persona en 5 minutos conscientemente va a recordar el primer instante donde vino al planeta Tierra, donde era un bebé, ¿sí? Empezó a crecer, poco a poco fue creciendo, va a recordar cuando estuvo en la escuela, cuando estuvo en el colegio, en la universidad, en el SENA, y poco a poco la persona va a ir recordando en esos 5 minutos todo lo que fue su existencia,
Y aquí sucede algo muy interesante y es que va a comparar lo que hizo en su existencia con lo que era su proyecto de vida o lo que era su propósito por el que venía a esa existencia, ¿sí? Entonces ya sabemos que el propósito o el objetivo por el que está la humanidad aquí o estamos nosotros es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces se va a hacer el proceso de comparar si la persona logró hacer algo en el conocimiento, si tuvo las herramientas, qué más hizo para ayudar a otras personas, si intentó practicar suprasexualidad, qué obras conscientes hizo la persona. Luego de esto aparece un segundo juicio. Entonces se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina. Aquí se tienen en cuenta dos cosas. La primera es el peso atómico de los yoes de la persona. Entonces, podemos decir también el peso del corazón del moribundo o de esa persona. ¿Cuántos defectos psicológicos alcanzó a crear esa persona en esa existencia? Entonces, si a través de la fornicación se generó, creó demonios, defectos psicológicos muy perversos, masturbación, pornografía, perversidad, pedofilia, bueno, todo lo que hace parte de la psicología sexual de la persona. Por otra parte, si se generó también en los vicios, creó efectos psicológicos, drogadictos, derrochadores, ávaros, codiciosos, defectos psicológicos que les gustaba el consumo de sustancias. Entonces es el peso atómico de cada uno y todos los defectos psicológicos que tiene esa persona o que tiene el alma de esa persona. La segunda es el número de los defectos psicológicos. Entonces, por ejemplo, si esa persona creó, hablando del ejemplo que pone ahorita, 18.000 millones de defectos psicológicos o 500.000 millones de defectos psicológicos. Todo este proceso se hace para que la ley divina, los seres que hacen parte de la ley divina, puedan realizar un veredicto, ¿sí? Como generar un tipo de sentencia. ¿Qué va a suceder con el alma del degenerado? Mentiras, del moribundo. Entonces, al realizar la suma y resta de quebrados, han de determinar varias cosas. La suma y resta de quebrados es la suma y resta de los defectos psicológicos que se crearon y las obras conscientes o las obras buenas que logró hacer la persona en su existencia. Recordemos que las obras conscientes hablan específicamente de cómo nosotros ayudamos a que otras personas salgan del dolor, salgan del sufrimiento, salgan de las crisis que hacen que esa persona sufra a través del conocimiento de sí mismo. ¿Cómo ayudamos nosotros a que una persona se regenere? Conozca las herramientas para que empiece a practicar el suprasexo, empiece a cumplir con ese objetivo que se le ha trazado a cada uno de nosotros. Luego de hacer esta suma y resta de quebrados al alma del moribundo, entonces se van a determinar varias cosas. La primera es el karma, toda la capacidad de dolor que debe soportar esa persona porque se lo merece en la siguiente existencia, ¿sí? Entonces ahí uno ya puede darse cuenta, eh, eh, hacer un ejercicio donde dice, bueno, yo tengo tantos karmas, yo tengo tantas cosas que me hacen generar estados de sufrimiento, de dolor, y puede darse cuenta
O sea, la causa de esos karmas, la causa o el porqué de esos karmas. La segunda es el diseño electropsíquico de la personalidad. Entonces, eh, es como la persona a través de la personalidad va a empezar a acercarse hacia las situaciones, hacia las escenas, los acontecimientos, para que logre manifestarse esas situaciones que se merece por ley, ¿sí? O sea, ese karma. La personalidad es como un vehículo donde se manifiestan nuestros defectos psicológicos, todas nuestras formas de ser. Ese es la personalidad o el diseño electropsíquico. Entonces aquí podemos ver una imagen que nos hace relevancia a lo que es el proceso internamente cuando se le autoriza al desencarnado o cuando el ángel de la muerte autoriza para que se le corte el alma, el cordón de plata, perdón. Ese cordón de plata es el cordón que eh, conecta la parte espiritual con la parte física, con la materia, para que se lo corten a esa persona, a ese moribundo. Sí, entonces aquí se sabe si la persona, eh, por decisión del ángel de la muerte, o sea, por decisión de todo este proceso que está sucediendo en la parte interna, no puede volver a la existencia, sí, o sea, ya tiene que morir. Por ejemplo, es una persona que ya está generando mucho dolor, que está generando mucho sufrimiento, esa persona y le está generando a otras personas mucho sufrimiento, dolor, entonces necesita morir, ¿sí? Hay casos, y seguramente ustedes han visto o han escuchado, personas que clínicamente, ¿sí? De pronto, ya estando en el hospital, estando ya hasta en la funeraria, vuelven a la vida, ¿sí? Retoman la existencia, retoman o sea, vuelven a la vida. Y esto pasa porque en las 72 horas que se le dan, o el plazo de las 72 horas, en el juicio que se le está haciendo a la persona internamente, se decide, o la Madre Divina más específicamente, decide que esta persona tiene los méritos para volver a la vida o todavía no merece morir. Listo, es muy interesante esto y vale la pena pues que lo reflexionemos. Vamos a ver algunas alternativas o las alternativas que tiene el desencarnado en el momento que se encuentra en estos estados en estos estados. Entonces, la primera alternativa es que haya terminado sus 108 existencias. La segunda alternativa, que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias. La tercera, vacaciones en el cielo, si trabajó con el fuego sagrado y aumentó su medida. Cuando nosotros no decidimos o no tuvimos la oportunidad de conocer las herramientas para el despertar de la conciencia, no hicimos nada en las 108 oportunidades, entonces nos vamos para el infierno. ¿Sí? Así es, nos vamos para el infierno, donde la persona va a tener que, pues, vivir un proceso en el infierno hasta que vuelva otra vez e ingrese a un nuevo ciclo donde se le den otras 108 oportunidades. Otra vez hablamos la misericordia de los dioses, de la ley divina, para que otra vez nosotros se nos dé la oportunidad a ver si se nos da la gana de hacer lo que tenemos que hacer o ese trabajo objetivo por el que estamos aquí en el mundo físico. Que no se hayan cumplido sus 108 existencias. Entonces, digamos que la persona, este ejemplo que estamos poniendo, este moribundo,
Digamos que esta persona va en la existencia 105. Entonces, esa persona como no ha terminado las 108 existencias, entonces esa alma vuelve otra vez, se le conecta a un cuerpo físico, vuelve otra vez, toma un cuerpo y vuelve nuevamente a tener su existencia 106, 107, 108. Por eso es importante que nosotros, a través del ejercicio del desdoblamiento astral, que es la conferencia número 3, la vamos a estudiar en 8 días, nosotros investiguemos a través de esta herramienta en qué existencia vamos. Salgamos conscientemente al mundo de los sueños, le preguntemos a nuestro ser, bueno, Padre, yo quiero saber en qué existencia voy. Y la última alternativa, vacaciones en el cielo. Entonces ya es si nosotros en la existencia que vamos o que tuvimos, logramos, y si, logramos hacer alguna iniciación, logramos practicar el suprasexo. Bueno, en primera instancia cumplimos con los méritos para que nos llegara la pareja. Empezamos a practicar el suprasexo. Juiciosos, logramos tener algunas iniciaciones y se aumentó la medida del fuego en la columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos hacen estos juicios internamente, eh, los seres le miran a uno la columna vertebral, ¿sí? Le miden a uno la columna vertebral. ¿Qué tanto fuego logró condensar en la columna vertebral? Si la persona logró hacer algunas creaciones, logró condensar algo en sus vértebras, entonces por méritos la persona se merece unas vacaciones en el cielo. Es importante que nosotros sepamos que sencillamente son unas vacaciones que no van a durar toda una eternidad, sino son unas vacaciones que nos merecemos por haber hecho algo, pero no se cumplió con el objetivo que se tiene o con el objetivo con el que nosotros deberíamos estar o deberíamos cumplir, que es la autorrealización del ser. No solamente condensar algunas vértebras, lograr subir el fuego en algunas medidas, sino lograr la autorrealización del ser, es decir, crear todos los cuerpos existenciales del ser y lograr unirnos con nuestro real ser interior. Bien, digamos que nosotros, como lo habíamos hablado ahorita, queremos salirnos de ese bucle donde nosotros hemos estado viviendo las mismas relaciones, las mismas situaciones que nos generan estados de dolor, atraemos las mismas personas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hombre, las mismas relaciones relaciones tóxicas donde suceden las mismas cosas, me comporto de la misma manera, soy un patán, me comporto, bueno, sucede siempre lo mismo. Digamos que nosotros tomamos la decisión, ¿sí? Nosotros queremos trascender esas situaciones y la manera para que nosotros empecemos a trascender esas situaciones, lo nombraba hace unos momentos, salir de ese bucle, no solamente en esta existencia, sino en todas las existencias, porque todo lo que hemos vivido en esta se han venido repitiendo en las ciento y pico o en las existencias que hemos tenido. Y para eso la manera que nos han dejado los seres conscientes son las herramientas o es específicamente la muerte psicológica. Entonces, esa muerte psicológica es la que nos va a ayudar a liberarnos de todos esos estados en los que nosotros nos encontramos.
Aquí podemos observar cómo se representa la Madre Divina, ¿sí? O la parte femenina de Dios, ese fuego revolucionario, esa fuerza que tenemos cada uno de nosotros, que nos puede ayudar a eliminar el ego. Nosotros vamos a conocer que esta representación es la Madre Divina y a través de la Madre Divina nosotros vamos a empezar a liberarnos de todas esas situaciones o de ese bucle en el que les comentaba hace unos segundos, a través de 4 pasos muy importantes. El primer paso es aprender a autoobservarnos. ¿Cómo nos autoobservamos? Autoobservar es dirigir la atención hacia adentro. ¿Qué quiere decir hacia adentro? Hacia la parte psicológica, hacia lo que nosotros sentimos, hacia lo que nosotros deseamos, hacia lo que nosotros pensamos. Ahí es donde están nuestros verdaderos problemas. Ahí es donde está la causa de cada uno de los sufrimientos que nosotros tenemos. Cuando nosotros reconocemos la causa o cuando nosotros reconocemos todos los defectos psicológicos, vamos a pasar al segundo paso, que es aprender a enjuiciar ese defecto psicológico. Para nosotros enjuiciar ese defecto psicológico, sencillamente tenemos que darnos de cuenta que eso no me pertenece y que eso me ha generado problemas, que me está generando un estado de sufrimiento y que se ha venido repitiendo de muchas maneras en muchas ocasiones. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos darnos de cuenta que esa situación o que ese defecto psicológico debe morir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vicio, por ejemplo, el vicio de la masturbación, y ese vicio de la masturbación se ha venido repitiendo muchas veces desde que éramos pequeños, desde que estábamos por allá en la escuela, en el colegio, en la universidad. eh, entonces vamos a darnos de cuenta que es un defecto psicológico que nos está generando mucho dolor, que es un defecto que nos está robando la energía. Y por ende es un defecto psicológico que debe morir. Para eliminarlo, entonces nosotros vamos a acudir a esta parte que nosotros tenemos, que les explicaba hace unos momentos, que es nuestra Madre Divina. La petición para que nosotros podamos morir a cada uno de esos defectos psicológicos, no solamente la masturbación, sencillamente, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Sí, hay que comprenderlo, hay que lograr entender cómo se manifiesta, lo que está generando, cómo genera daño, no solamente en mi cuerpo, sino también a otras personas, y que es un defecto que me quiere esclavizar, que me está robando el tiempo, que me está quitando fuerza, ¿sí? Entonces, ahí es donde precisamente nosotros debemos, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Como lo decía hace unos segundos, no solamente con la masturbación, sino con todos los defectos psicológicos que nosotros queramos morir. Están defectos psicológicos de los vicios como el cigarrillo, la marihuana, el pegante, el sacol, el consumo de sustancias psicoactivas, vicios como la pereza, la ira, el resentimiento, el dolor, la preocupación, el cansancio, la depresión, el miedo, la ira, bueno, todos los defectos psicológicos que nos hacen tener o nos hacen sentir un grado de dolor, ¿sí? O un grado de placer que con el tiempo se convierte en dolor. Para seguir hablando de este tema tan interesante, vamos a hablar de qué es lo que muere y qué no muere. Lo que muere es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital y la personalidad. Son partes que
mueren al terminar una existencia, en el momento que nosotros perdemos la vida. Lo que no muere es nuestra esencia o lo que se llama coloquialmente como la conciencia de cada una de las personas. Esa conciencia es inmortal. Esa conciencia es lo que nosotros tenemos que no pertenece al tiempo. Por eso cuando uno empieza a practicar la muerte psicológica, se va a dar cuenta que se conecta con la conciencia que le permite ver cómo ese defecto de la masturbación eh, lo ha venido alimentando desde que uno era pequeño, ¿sí? Porque esa conciencia no pertenece a leyes físicas como la ley del tiempo. Es algo muy interesante y nosotros lo podemos comprobar a medida que vamos aprendiendo a eliminar todos los defectos psicológicos. Esa chispita o esa esencia es la que nosotros necesitamos hacer que crezca, que viva o que se desarrolle a medida que nosotros vamos matando o eliminando todos esos agregados psicológicos que tenemos en nuestra psicología o en nuestra alma. Si nosotros despertamos esta parte divina o esta chispa, esta conciencia, a medida que vamos muriendo, vamos a empezar a alinearnos con el verdadero propósito o con el verdadero objetivo por el que nosotros estamos aquí en el mundo físico, por el que nosotros tenemos la vida. ¿Ustedes nunca se han preguntado cuál es el propósito por el que yo estoy aquí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué estas situaciones? ¿Será que solamente vine a hacer lo que todo el mundo hace? Entonces la invitación es para que nosotros aprendamos a autoobservarnos, aprendamos a enjuiciar todas las partes psicológicas que tenemos en todo momento, porque son muchas, y a medida que vayamos eliminándolas, podamos comprender y sentir la fuerza que tiene nuestra conciencia de llevarnos hacia el verdadero objetivo por el que cada uno de nosotros estamos aquí. Muy bien, para finalizar con esta conferencia, les quiero entregar o les quiero compartir esta frase que dice: se nace para morir y se muere para nacer. Los dejo con la invitación. Si ustedes quieren de pronto conocer más acerca de estos temas, de estas conferencias, pueden entrar a nuestras redes sociales, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, en Facebook, Instagram, YouTube. Nos pueden escribir a nuestros números telefónicos, a nuestros WhatsApp. Y nos pueden buscar también de forma presencial. Tenemos salas presenciales en varios países, en varias ciudades aquí en Colombia, para las personas que estén interesadas en recibir más sobre estos conocimientos que nos van a ayudar a liberarnos del dolor. Muy bien, ya para terminar voy a revisar si tenemos algunas preguntas sobre esta conferencia. Bien, creo que no tenemos comentarios. Un saludo para Norma, un saludo para Angie Franco, un saludo para Alice y todos los compañeros que se estuvieron conectando a este en vivo y a los compañeros que se van a conectar en diferido. Muchísimas gracias a todos por participar de esta conferencia tan interesante. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.